Ella llevaba tanto tiempo contando los golpes que ya no recordaba cuándo había dejado de contar los días. Cada amanecer era igual, el frío entrando por las rendijas del granero, el olor a heno húmedo, y la voz áspera del capataz recordándole que era inútil, que estaba demasiado enferma para trabajar, y, por eso mismo, merecía cada castigo. Nadie preguntó nunca por qué su cuerpo temblaba, por qué la tos la doblaba por las noches o por qué sus manos sangraban incluso cuando apenas podía levantar un cubo. Para ellos, su debilidad era una falta. Se llamaba Clara, aunque casi nadie usaba su nombre. Había llegado allí siendo apenas una adolescente, vendida como mano de obra barata por parientes que nunca la quisieron. Al principio intentó cumplir, esforzarse, esconder el dolor, pero el cuerpo no siempre obedece a la voluntad. Cada vez que caía enferma, los golpes eran más frecuentes, las humillaciones más crueles. «Sirves menos que un animal», le decían, mientras ella apretaba los dientes y miraba el suelo para no llorar. Las noches eran lo peor. En silencio, abrazaba sus rodillas y pensaba en cómo sería un hogar de verdad. No pedía amor, solo descanso. Un lugar donde no tuviera que temer el amanecer. A veces soñaba con escapar, pero no tenía fuerzas, ni dinero, ni a dónde ir. El mundo parecía demasiado grande para alguien tan pequeña y rota. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. El cielo estaba gris, anunciando lluvia, y Clara apenas podía mantenerse en pie. La fiebre le nublaba la vista. Cuando dejó caer una caja de herramientas, el golpe llegó rápido, como siempre. Cayó al suelo y no se levantó. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo ya no respondió. Entonces escuchó una voz que no conocía. «Basta». No era un grito, pero tampoco una súplica. Era una orden tranquila, firme. Clara levantó la vista con dificultad y vio a un hombre alto, con sombrero gastado y una mirada cansada, pero limpia. Era un vaquero solitario que había llegado esa mañana para comprar ganado. Nadie esperaba que interviniera, nadie solía hacerlo. «No es asunto tuyo», respondió el capataz con desdén. El vaquero dio un paso adelante. Sus botas se hundieron en el barro, pero no retrocedió. «Sí lo es», dijo. «Porque nadie merece esto». El silencio fue pesado. Clara sintió miedo, temió que todo empeorara cuando él se fuera. Pero el hombre no se fue. Observó los moretones, la delgadez extrema, la forma en que ella temblaba incluso sin frío. «¿Puede caminar?», le preguntó a Clara, bajando la voz. Ella negó con la cabeza, avergonzada. Esperaba burla. En su lugar, el vaquero se quitó el abrigo y se lo colocó sobre los hombros. «Entonces te llevaré». Las protestas no sirvieron. Unas monedas cambiaron de manos, no como compra, sino como compensación fría para cerrar la discusión. Clara apenas entendía qué estaba ocurriendo cuando el vaquero la ayudó a subir a su caballo. El mundo giraba, pero por primera vez en años, nadie la golpeaba por no moverse rápido. El viaje fue largo. Clara iba medio dormida, medio despierta, sintiendo el ritmo del caballo y el calor del abrigo. Cuando llegaron, el sol ya se escondía. La cabaña del vaquero era simple, pero sólida. Había luz, una chimenea, y algo que Clara no reconoció de inmediato: paz. «Aquí estás a salvo», dijo él. «No tienes que trabajar, no tienes que demostrar nada». La dejó descansar en la cama, le dio agua, sopa caliente. Cada gesto era extraño, casi doloroso, porque no estaba acostumbrada a la bondad. Pensó que quizá todo era un sueño febril. Los días siguientes fueron lentos. Clara dormía mucho. El vaquero, que se llamaba Mateo, iba y venía, dejándole comida y mantas. No hacía preguntas incómodas. Cuando ella se disculpaba por no ayudar, él solo negaba con la cabeza. «Sanar es tu único trabajo». «Ahora», respondía. Con el tiempo, la fiebre bajó. La tos se calmó. Clara empezó a caminar por la cabaña, a sentarse junto al fuego. Descubrió que Mateo hablaba poco, pero escuchaba mucho. Había perdido a su familia años atrás y vivía solo desde entonces. No buscaba compañía, pero tampoco la rechazaba. «¿Por qué me ayudaste?», se atrevió a preguntar un día. Mateo tardó en responder. «Porque alguien debió hacerlo antes», dijo finalmente. Las semanas se convirtieron en meses. Clara recuperó fuerzas, pero más importante aún, recuperó algo que creía perdido: dignidad. Ayudaba cuando quería, cocinaba, cuidaba el pequeño huerto. Nunca por obligación, nunca por miedo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Clara se dio cuenta de que ya no temblaba al escuchar pasos. Ya no contaba los golpes. En su lugar,
Contaba las cosas buenas, las comidas compartidas, las conversaciones silenciosas, las mañanas sin terror. No fue un amor repentino ni una promesa grandiosa. Fue algo más profundo, una confianza que creció despacio, como una herida que finalmente cicatriza. Clara entendió entonces que no había sido salvada solo de los golpes, sino de la idea de que no valía nada. Mateo, el vaquero solitario, no le había dado solo un hogar. Le había devuelto la vida. Y por primera vez, cuando el amanecer llegó, Clara no tuvo miedo de abrir los ojos. El amanecer llegó lento aquella mañana, con una luz pálida que se filtraba entre las montañas. Ella despertó sobresaltada, como si el cuerpo aún esperara el golpe que nunca llegó. Durante años, abrir los ojos había significado dolor, órdenes gritadas y manos duras empujándola fuera de la cama. Pero ese día fue distinto. El silencio no pesaba, reconfortaba. El techo era de madera firme, el olor era a café recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, nadie la estaba apurando ni insultando. Se sentó con cuidado, temiendo que su debilidad volviera a traicionarla. El vaquero había sido claro la noche anterior: aquí no tienes que demostrar nada. Descansa. Nadie le había dado permiso para descansar antes. Ese simple gesto la desarmó más que cualquier golpe del pasado. Cuando salió de la habitación, él estaba junto a la estufa, removiendo algo en una olla. No la miró de inmediato, como si no quisiera asustarla. Sabía reconocer el miedo en los movimientos pequeños, en la forma en que alguien ocupa poco espacio. Le ofreció un plato caliente y una silla cerca del fuego. Ella dudó, acostumbrada a comer de pie, rápido, por si la llamaban. Él esperó, siempre esperaba. Con cada día que pasaba, su cuerpo comenzó a responder a la calma. No sanó de golpe, pero la tos se volvió menos profunda, las manos dejaron de temblar tanto, y sus ojos, antes apagados, comenzaron a sostener la mirada. El vaquero no hacía preguntas innecesarias. No le pidió explicaciones, ni historias. Solo le mostraba, con acciones, que allí estaba a salvo. Un mediodía, ella intentó ayudar con las tareas. Barrió el suelo despacio, con pausas. Cuando él la vio, no la reprendió, pero tomó la escoba con suavidad y la apoyó contra la pared. No hoy, dijo con voz firme, pero amable. Ella bajó la cabeza, esperando el castigo que nunca llegó. En cambio, él le alcanzó una manta y la sentó al sol. Ese fue el momento en que lloró de verdad. No de dolor, ni de miedo, sino de alivio. Las lágrimas le corrían sin control, como si el cuerpo se vaciara de años de sufrimiento acumulado. El vaquero no intentó detenerlas. Solo se sentó cerca, sin tocarla, respetando su espacio, como alguien que sabe que sanar también necesita silencio. Con el tiempo, ella empezó a hablar. Al principio eran frases cortas, recuerdos sueltos. Luego vinieron las confesiones más duras, los días en que no podía levantarse y la llamaban inútil, las noches en que el dolor la hacía temblar y aún así la obligaban a trabajar, los golpes, para que aprendiera. Él escuchó todo sin interrumpirla, con el rostro serio, las manos cerradas. No por rabia, sino por promesa, nadie volvería a hacerle eso mientras él respirara. El rancho comenzó a cambiar con su presencia. No porque ella trabajara más, sino porque el lugar se volvió más humano. Había risas tímidas, conversaciones junto al fuego, silencios compartidos que no dolían. Ella empezó a cocinar cuando pudo, no por obligación, sino por gusto. Sus platos eran sencillos, pero hechos con cuidado, como si cada comida fuera una forma de agradecer. Un día, mientras observaba el paisaje desde el porche, ella se dio cuenta de algo que la asustó más que cualquier recuerdo: estaba feliz. No de forma ruidosa, sino tranquila. Y ese sentimiento la hizo temer perderlo. Se acercó al vaquero esa noche y, con voz temblorosa, le dijo que no quería ser una carga, que si algún día él se cansaba, lo entendería. Él la miró largo rato, como si midiera cada palabra. Luego respondió: no te salvé para que vivieras con miedo. Te traje porque merecías una vida. Y eso no se negocia. Las estaciones pasaron. Ella ganó fuerza, pero más importante aún, ganó confianza. Ya no caminaba encorvada. Su risa se volvió más frecuente. Y cuando alguien del pueblo preguntó quién era ella, el vaquero respondió sin dudar: es familia. Esa palabra la cambió para siempre. Porque no solo había sido rescatada de los golpes, sino del olvido. De la idea de que su vida no valía nada. En aquel rancho perdido, con un vaquero solitario que decidió ver en ella algo más que debilidad, encontró lo que nunca tuvo: dignidad,
cuidado y un futuro. Y por primera vez, cuando se miró al espejo, no vio a alguien, demasiado enferma para trabajar, sino a una mujer viva, fuerte, y digna de amor.